Conexión con Dios. El tema que vamos a tratar es las 7 iglesias de Apocalipsis. La mayor preocupación de Cristo, yo creo que lo expresó cuando habla acerca del mensaje final a las 7 iglesias. Y es un mensaje donde Dios pretende confrontar a la iglesia con los eventos por venir, con el tiempo de la eternidad, con el tiempo del juicio final. Las 7 iglesias descritas en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan el Apóstol, en el momento en que él comenzó a escribir el Apocalipsis. Y aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también encontramos un significado literal para cada uno de nosotros, para los creyentes de la actualidad. El objetivo principal que tiene las cartas allí al revelar las 7 diferentes iglesias es que Dios quiere hablarle a 7 tipos de creyentes. Es decir, que cuando Dios habla a las iglesias, si lo traemos a la actualidad, Dios le está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que somos usted y que soy yo. Y allí es cuando tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, porque yo sé que por medio de este texto que hoy vamos a estudiar, Dios nos va a hablar. Y le quiero decir algo, este mensaje que vamos a estudiar hoy no es un mensaje anticuado, ni retrógrado, ni para el tiempo de hace 2000 años. Dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y así como sirvió ayer, sirve hoy y servirá mañana. Y la palabra de Dios hoy va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Vamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis y el mensaje que Dios da a cada una de las iglesias y a cada uno de los creyentes. Primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Es la iglesia que había dejado su primer amor. Y yo quiero que leamos juntos Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. Dice la palabra: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Note lo que Dios nota en esta iglesia, en este creyente. Es una persona que trabaja arduamente, que soporta a los malos. Dice que no siguió a los falsos apóstoles. Versículo 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia que aparentemente tenía muchas cosas positivas. Era un creyente que trabajaba, que amaba a Dios. Era una persona que tenía paciencia. Pero dice la Biblia en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer ¿qué? Amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré de tu candelero su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas. Era una secta de ese tiempo, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahora míreme acá, por favor. Si usted nota, la iglesia de Éfeso tenía unas cualidades importantes. Era una iglesia que trabajaba para el Señor. Era una iglesia que demostraba ante Dios que le servía. Y no solo eso, sino que había logrado alejarse de la gente impía, de las sectas. Pero había caído en algo en lo cual mucha gente en las iglesias hoy en día cae.
y se llama la pérdida del primer amor. El primer amor es aquel amor el cual llegó a tu vida en el momento en que te encontraste con Cristo. Yo no sé si usted recuerda ese momento, cuando usted fue a un encuentro, cuando Cristo llegó a tu corazón, cuando comenzaste a experimentar su presencia, cuando Dios te comenzó a liberar, a restaurar, a sanar, cuando comenzaste a buscarle y comenzaste a encontrarle, cuando comenzaste a leer la Biblia y Dios comenzó a enamorarse de ti y Dios comenzó a reflejar su amor sobre ti y comenzó en ti a despertarse un amor por Dios extraordinario. Generalmente decimos que la gente que arranca el cristianismo está en su primer amor. Y generalmente, déjeme decirle esto, iglesia, la gente que llega de un encuentro son los que más asisten a la iglesia, son los que vienen a una alborada, son los que se meten en ayuno, son los que quieren servir, son los que quieren estar en todo metidos. ¿Por qué? Porque están en su primer amor. Ahora la pregunta que la Biblia nos hace es: ¿por qué has perdido tu primer amor? ¿Recuerdas ese enamoramiento? Es como aquella pareja que se está casando enamorada, pero luego del tiempo, de los años, el amor se enfría. La palabra de Dios en el libro de Mateo dice la Biblia que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y muchas veces cuando comenzamos a caminar con Cristo, a causa de la monotonía, quizás de los problemas, de las aflicciones, a causa de que quise un día quizás servir al Señor, pero me di cuenta que no era tan fácil porque me tocaba sacar más tiempo, lidiar con gente. Y allí es cuando muchas veces, sin darnos cuenta, porque creo que eso no es algo que se hace a propósito, pero sin darnos cuenta, nuestro amor ha comenzado a menguar, a menguar, a menguar, a menguar. Y quizás en tu mente hay una conciencia de que Dios es el único Dios verdadero y por eso permaneces en la iglesia. Quizás en tu mente hay una conciencia de que el Apocalipsis es cierto y por eso estás en la iglesia. Quizás en tu vida hay una conciencia de que hay que servir a Dios y lo estás haciendo, pero ya no está el primer amor. Y la Biblia, cuando habla en el texto que leímos, dice: quiero que te fijes de dónde has caído. Porque una persona que pierde su primer amor, lo que dice la palabra es que es una persona que ha caído. Y lo ve tan grave Dios que le dice a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, porque lo ve como un pecado. El no amar a Dios sobre todas las cosas, la Biblia lo nota como un pecado aún que nos puede llevar a perder la salvación, porque lo que te va a salvar a ti no es el servicio a Dios, lo que te va a salvar a ti es el amor a Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Recuerda esa pregunta que le hizo el escriba a Jesús? Señor, ¿cómo obtengo la salvación? Y Jesucristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todas sus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y yo creo que la base de nuestra relación con Dios no es el miedo del Apocalipsis. La base de tu relación con Dios tiene que ser el amor por aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Una relación basada en el amor es una relación sólida. Una relación basada en el amor es aquella que nos lleva a servir por amor. Es aquella que nos lleva a orar por amor. Es aquella que nos lleva a sacrificar por amor. Es aquella que nos lleva a renunciar al pecado por amor. No hay cambio más genuino que el que es promovido por el amor. Cuando tú amas a alguien, ese amor te lleva a hacer cambios. Y ese es el tipo de relación que Dios quiere que usted y yo tengamos. Yo considero que la vida relacional con Dios no debe de menguar, sino acrecentarse cada día más. Que tu amor por Dios no decrezca, sino que más bien se vuelva cada día más sólido. Yo puedo decir en mi vida hoy que mi amor por Dios es más fuerte
que aún el primer momento en que yo lo conocí. Porque yo creo que lo que Dios quiere de nosotros en nuestro corazón, Dios está cansado de la religión, Dios está cansado de las apariencias, Dios está cansado de gente que dice que lo ama pero no es cierto, de gente que quizás pretende servirlo pero su corazón está lejos de Dios, gente que sale a servir a Dios pero no tiene comunión con Dios, gente que sale a hablar de Dios pero no ha hablado con Dios, gente que ha perdido la motivación correcta, que se llama el amor. Por lo tanto, Dios le hace una demanda a la iglesia de Éfeso, y la demanda es: arrepiéntete, arrepiéntete y haz las primeras obras, vuelve al primer amor. Y también le hace una promesa, dice: si tú lo haces, entonces le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. No solamente Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, sino que también le está diciendo: hay una recompensa, hay una bendición para ti. Si tú me amas, un día estarás conmigo comiendo del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Segunda iglesia, Esmirna, la iglesia que sufría persecución. Vaya conmigo al versículo 8 del capítulo 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero mire lo que sigue diciendo: sé fiel hasta, ¿si están conmigo? Sé fiel hasta, y yo te daré la corona de vida. Verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Míreme acá, por favor. La iglesia de Esmirna simboliza a otro tipo de cristiano. Es un cristiano que en vida ha tenido que padecer aflicciones, dificultades, tropiezos. Y dice la palabra que Dios conoce, porque déjeme decirle algo: muchas veces en nuestra vida cristiana nos tendremos que ver enfrentados a diferentes situaciones, adversidades, problemas, dificultades que se van a presentar. Y cada vez que usted está viviendo una de esas situaciones, ese acontecimiento no es algo que Dios desconozca. Por eso dice la palabra: yo, hablando Él, yo conozco tus obras y tu tribulación. Aún dice la Biblia: yo conozco tu pobreza. ¿Recuerda a Lázaro, ese hombre que murió siendo un mendigo? Era una persona que relativamente era desechada por la gente bajo los estándares del éxito del mundo. Era un hombre fracasado porque estaba con llagas en el piso, abandonado. Pero para Dios no, porque aunque era pobre en su economía, era rico para con Dios. Y era una persona que estaba viviendo momentos duros. Y allí es donde Dios le habla a la iglesia, porque realmente hay mucho cristiano y muchas personas, y quizás en un momento todos vamos a ser afligidos por diferentes circunstancias. Porque la vida cristiana no es el paraíso donde vamos a vivir ahora en la tierra, sino que Dios sí nos ha prometido un paraíso, pero allá en el cielo. Pero mientras estemos en la tierra, la Biblia nos habla y nos exhorta a que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que en medio de la aflicción la Biblia nos demanda algo: ser fieles hasta la muerte.
Y dice la palabra: no temas en nada de lo que vas a padecer, porque van a haber padecimientos. Dice: Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación. Pero Dios dice: sean fieles hasta la muerte. Porque si ustedes son fieles, esa es la demanda que Dios le hace a esta iglesia. Yo quiero que seas fiel hasta la muerte. Y la promesa que le da a esta iglesia es: yo te daré la corona de vida y no recibirás daño de la muerte segunda. Promesa y demanda. ¿Cuál es la demanda? Ser fiel. ¿Cuál es la promesa? Te daré la corona de vida. ¿Será que vale la pena ser fieles? ¿Será que vale la pena luchar por una vida íntegra en Dios? ¿Será que vale la pena renunciar al pecado por seguir a Cristo? Dale un fuerte aplauso a ese Señor. La tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia que necesitaba arrepentirse. La iglesia de Pérgamo. Vaya conmigo al versículo 12. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la secta, la que yo aborrezco. Verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Míreme acá, por favor. Ahora Dios le habla a otro cristiano, a otra iglesia. Y Dios empieza sacando lo bueno que tiene esa persona o esa iglesia. Y le dice: yo he visto en ti que tú retienes mi nombre. Yo he visto en ti que no has negado la fe. Vas al trabajo y no te da pena decir que eres cristiano. Yo te he visto ir a la iglesia, cargar tu Biblia, abrirla, leerla. Pero Dios dice: tengo algo contra ti. Hay un detallito que no me gusta de ti. Y es que te rodeas de la gente que retiene la doctrina de Balaam. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Balaam era un ídolo pagano. Era un ídolo que adoraban contrario a Dios. Y era gente incrédula, era gente engañadora y era gente contraria a la palabra del Señor. Y cuando Dios le habla a la iglesia de Pérgamo, le está diciendo: aunque tú eres cristiano, tengo algo contra ti. Y es que gente que te rodea es gente que está contraria a mí. Gente incrédula, engañadores. Hay personas que se consideran, o tú consideras tus amigos, pero que son contrarios al evangelio. Gente que es contraria a la sana doctrina, contraria a la iglesia. Hay gente en la calle que blasfema de las iglesias, que blasfema de tus pastores, que blasfema de Cristo. Hay gente que se siente orgullosa de ser atea, pero anda contigo. Son esas personas que nunca has dejado, las cuales tienen actitudes y pecados contrarios a mi palabra, dice el Señor. Porque aunque yo amo al pecador, aborrezco el pecado, dice Dios. Y hay gente que no quiere acercarse a mí a dejar su pecado. Y esa gente es con la que tú andas.
Entonces Dios le habla a la iglesia y le está diciendo: yo quiero que tú renuncies a eso. Yo quiero que te arrepientas, porque yo voy a venir pronto. Y si tú todavía te sigues rodeando de esa gente, vas a ser de mi desagrado, dice el Señor. Yo conocí a una persona que su mejor amigo era un homosexual. Era ese niño con el cual creció y era la persona de mayor influencia en la vida de este creyente. Y Dios le había hablado de que cortara con esa relación. Pero muchas cosas que Dios ha dicho a tu vida, quizás las has tenido en poco y no las has obedecido. Y está bien uno oír a la gente con la cual nació, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, de estudio, predicarles la palabra, hacer lo posible para que conozcan de Cristo, llevarlos a un encuentro, orar por ellos. Pero llega un momento donde Dios dice: yo no quiero que te juntes más con esas personas. Hay gente que ha salido de la iglesia blasfemando de la iglesia. Hay gente que lo único que quiere es ser piedra de tropiezo a otros. Hay gente que es feliz poniendo en internet, hablando de hombres de Dios, diciendo que son apóstatas, diciendo que son engañadores, falsos profetas, y se jactan de hablar de grandes iglesias, de grandes hombres de Dios, de mujeres de Dios, de gente cristiana. Y usted se mete a una red social, se mete al internet, se mete a YouTube y comienza a ver esa promoción de gente que está en contra del evangelio. Y allí es cuando Dios dice: tengo algo contra ti, dice el Señor, y es que tú no has cortado con aquellas personas que me odian. Porque cuando hay alguien que odia a la iglesia, está odiando a Dios. Cuando hay alguien que odia a un hombre de Dios, está odiando a Dios. Cuando hay alguien que habla en contra del cuerpo de Cristo, está hablando en contra de Dios mismo. Y allí es donde la palabra nos exhorta y nos dice: por tanto, arrepiéntete. Esa es la demanda que Dios le hace a la iglesia de Pérgamo. Le dice: arrepiéntete, aléjate de la gente que me odia. Corta relaciones. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios celoso. Porque yo soy un Dios que quiero a mi pueblo solamente para mí. Y mire la promesa que Dios le da al pueblo. Le dice: le daré a comer del maná escondido y escribiré su nombre en una piedra que solo Dios lee. Todas las demandas de Dios nos llevan a la eternidad. La promesa de la eternidad gloriosa con Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuarta iglesia. La iglesia de Tiatira. La iglesia que tenía una falsa profetisa. Versículo 18. Vaya conmigo. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora míreme acá, por favor. El cuarto tipo de creyente es el creyente que trabaja para Dios. Es una persona que ama a Dios, tiene fe, que le sirve al Señor, es paciente. Pero también le dice Dios a estas personas: yo tengo algo contra ti porque tú toleras a esa mujer Jezabel. Esa mujer que es profetisa, es decir, que está en una posición de autoridad, que está sirviendo, pero que seduce a mis siervos a fornicar y a sacrificar cosas a los ídolos. Cuando la Biblia habla de Jezabel, no lo habla como una persona, sino como un espíritu. Porque el espíritu de Jezabel fue el que moró en aquella mujer que era la esposa del rey en el tiempo de Elías, allá en el Antiguo Testamento. Pero era una mujer sensual, era una mujer que quería la caída de las personas, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de gente que sirve en la iglesia. Y cuando la Biblia habla del espíritu de Jezabel, está hablando de un espíritu de sensualidad, un espíritu de sexualidad, un espíritu de lujuria, lascivia, fornicación, adulterio. Todos sabemos que lo que se mueve en el ámbito sexual es muy fuerte en nuestro entorno. Todos sabemos que vivimos en medio de una sociedad donde se exhibe el cuerpo, donde los hombres somos atraídos por nuestros ojos, donde la mujer aparentemente por mostrarse bonita se muestra hacia los demás. Vemos una sociedad donde salimos, donde hay protuberancias, donde las mujeres se operan, donde la mujer se muestra, donde la mujer es sensual, donde nuestra ciudad está llena de moteles en todo lado, donde hay una promoción a la sexualidad, aún en el comercio, aún en la propaganda, en la televisión, donde hay millones de páginas de internet que están allí haciendo caer a muchos cristianos. Y hay un espíritu de Jezabel que muchas veces se introduce dentro de la iglesia para querer seducir, para querer dañar, para traer esa mentalidad pagana a la iglesia. Y hay muchos hombres que todavía luchan con esa área sexual. Todavía hay lujuria, todavía hay lascivia, todavía hay pornografía. Y hay mucha mujer que todavía no ha podido superar en su vida el no mostrarse, sino el exhibirse. Quiere mostrar su cola, sus senos, quiere mostrar su ombligo, sus piernas. Y esa sensualidad entonces aún está en el cuerpo de la persona. Y aunque ya es cristiana, probablemente sirva aún personas o mujeres que han ido ocupando lugares de posición dentro de un ministerio, dentro de una iglesia. Dios dice: aunque tú me sirves, aunque tú me amas, aunque tienes fe, aunque eres una persona que trabaja para mí, toleras. Note ese término, tolerar. Tolerar. Las mujeres que aman a Dios pero toleran la falda corta. Las mujeres que aman a Dios pero toleran el descote, porque aún no lo ven mal, porque lo toleran. Los hombres que aún miran a una mujer y la desnudan y ya se imaginan un acto sexual con ella, porque están tolerando la segunda mirada, porque están tolerando ver el canal de pornografía, porque están tolerando que se despierte eso todavía en sus vidas. Y hay un grado de tolerancia, y ahí es donde Dios dice: tengo algo contra ti. Y es Dios quien habla. Y Dios dice: mire la demanda, corta con la influencia sexual pagana, guarda mi palabra hasta que yo venga, porque si tú lo haces, yo te daré autoridad sobre todas las naciones, dice el Señor. Quizás eso que toleramos es lo que Dios odia. Quizás eso que toleramos es lo que nos pueda quitar la salvación. Y yo le quiero decir algo: si usted decidió ser cristiano, sea un cristiano total y verdadero.
Una cosa es luchar, otra cosa es tolerar. Una cosa es luchar, otra cosa es tolerar. Y allí es cuando Dios dice: el espíritu de Jezabel no lo quiero en la iglesia. Un espíritu seductor, un espíritu de laxivia, un espíritu de sensualidad, un espíritu que promueve la sensualidad, haciendo caer a otras personas. Un día un hombre que servía aquí en la iglesia fue a mi oficina y me dijo: pastor, tengo una lucha muy fuerte a nivel sexual. Yo le decía: ¿qué pasa? Es que yo soy un hombre casado, me decía él, pero yo no sé qué me pasa con una hermana de la iglesia. Ella también es casada, pero yo la miro, yo la deseo, sueño con ella. Yo no sé qué me está pasando en mi mente, pero constantemente se me viene esa mujer a mi mente. Y era un hombre de ministerio. Y cuando me contó esa mujer y yo fui a mirar a esa mujer, todavía su ropa, su vestuario, todo era seductor. Y está bien que puedan haber hombres pervertidos, pero que la mujer no sea un producto que se esté mostrando, que sirva de piedra de tropiezo a un hombre, a la mente de un hombre. Y allí es cuando Dios dice: yo tengo algo contra ti, mujer. Yo tengo algo contra ti, hombre. Aquellos que ven a la mujer y a la hermanita y se le tiran y la abrazan, y eso hasta rozan sus senos aquí en el pecho. O aquella mujer que es toda melosa y eso agarra y coge. Y Dios dice: yo no quiero eso, porque eso está despertando en ti sensualidad. Eso está despertando en los hombres pecado sexual. Y allí es cuando dice la Biblia: arrepiéntete, vuélvete a mí, porque yo quiero un pueblo santo, santificado para mí, dice el Señor. Quinta iglesia, la iglesia de Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora míreme acá, por favor. La iglesia de Sardis es una iglesia que Dios le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco lo que ha sucedido en ti, el proceso que yo he llevado en ti, dice el Señor. Es gente que ha comenzado en su caminar cristiano y han comenzado en un proceso de cambio, de transformación. Su mente ha comenzado a ser renovada, han comenzado a crecer de una manera paulatina, pero han llegado a un momento donde ya han creído que están bien. Son personas que quizás llevan años en una iglesia, y quizás aquellas cosas que han tolerado las han aceptado como algo bueno. Y Dios le habla a esa iglesia y le dice: yo quiero que tú confrontes esas cosas, porque note la demanda que Dios le hace a esa iglesia. Dios le dice a esa iglesia: muere a las cosas que aún están vivas en ti. Esfuérzate por mejorar, porque tus acciones no son del todo agradables a Dios. Lo que Dios le está diciendo a esta iglesia es que aunque has llevado un proceso de cristianismo, un proceso de cambio, hay muchas cosas, dice el Señor, que aún no acepto en tu vida. Es Dios quien la dice. En la versión Dios habla hoy, dice la palabra: son cosas
que aún ante los ojos de Dios son desagradables. Entonces Dios le dice a esta iglesia: yo quiero que mueras a estas cosas que están vivas en ti. Yo no sé qué cosas en esta mañana pueden estar vivas en usted. Aún qué cosas de la antigua naturaleza, aún qué cosas que tú hablas, que tú piensas, cómo actúas, cómo te comportas. Si eres una persona iracunda, mentirosa, si eres una persona que todavía trata con ese carácter fuerte de su vida antigua, entonces Dios nos confronta a todos y nos dice: aún hay cosas en ti que me desagradan. Y yo quiero que tú mueras a esas cosas. Y esfuérzate por mejorar, porque el mejorar surge del esfuerzo. No solamente es reconocer qué cambio tenemos que hacer, sino tener las agallas necesarias para cambiar. La determinación para decir: hay algo en mi vida que no está bien, Señor, hasta que no cambie esta área en mi vida, no voy a parar de luchar. Yo no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero cada día parecerme más a Jesucristo. Quiero luchar con mi carácter, quiero luchar con mi personalidad, con mis emociones, con mis sentimientos, con mi sexualidad. Quiero luchar con mis pensamientos de derrota, quiero luchar con mi baja autoestima. Yo quiero seguir luchando, y Dios dice: eso es lo que quiero, que no te detengas. Eso es lo que quiero, que no creas que estás tan bien, porque yo tengo más para ti, dice el Señor. Y mire la promesa tan linda que Dios le hace a esa persona que cambia. Dice ahí en la palabra: será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Sexta iglesia, la iglesia Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 en adelante. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que ha perseverado, que se ha enfrentado a luchas. Es una iglesia que sirve. Es una iglesia que comienza a ser bendecida. Dice la palabra que es una iglesia a la cual Dios le comienza a abrir puertas, puertas que no van a ser cerradas, puertas de bendición. Gente que comienza a avanzar en la vida cristiana, que no niega el nombre de Cristo, gente que ha guardado la palabra, gente que se ha enfrentado a la dificultad, gente que ha perseverado en medio del conflicto. Pero Dios le pone una demanda a esta iglesia, y es: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Es decir, tú
eres un cristiano que está avanzando, te estoy bendiciendo, te estoy prosperando, estoy contigo, estoy abriendo puertas sobre ti que nadie cierra, estoy trayendo mi favor sobre tu vida. Pero a pesar de la bendición, a pesar del favor de Dios sobre esta iglesia, Dios lo alerta y le dice: ten cuidado de retener lo que tienes para que nadie pueda tomar tu corona. Muchas veces la peor bendición para un cristiano, o la peor tentación para un cristiano, se llama bendición. Hay mucha gente que comienza a meterse con Dios, Dios comienza a usarle, Dios comienza a promoverlo, Dios comienza a usarlo de una manera especial, Dios comienza a bendecir tu familia, tu empresa, tu economía. Pero Dios dice: retén lo que tienes, retén lo que tienes, porque cuando tú eres bendecido y te alejas del bendecidor, puedes perder tu corona. Eso es lo que dice la palabra: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No hay mayor bendición que la corona que Dios tiene preparada para ti en el cielo. Así es que nada puede impedir que tú robes, que tú pierdas, esa bendición. Esto le habla al creyente que Dios quiere bendecir, pero que Dios no quiere que caiga. Esto le habla al creyente que Dios quiere prosperar, pero no por la prosperidad dejó de venir a la iglesia. Eso le habla al creyente que Dios quiere promover, pero no por la promoción se llenó de orgullo y ahora se aleja de Dios. Y allí es cuando Dios le habla a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia bendecida, a la iglesia que está avanzando, a la iglesia por la cual Dios está luchando. Le advierte y le dice: óyeme tú, retén lo que tienes. Por eso dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y el apóstol Pablo dice: yo tengo cuidado de esto, porque no viniendo a ser heraldo de otros, es decir, viniendo a predicarle a otros, sirviéndole a otros, al final yo sea descalificado. Porque en aquel día mucha gente le dirá al Señor: Señor, yo profeticé en tu nombre, eché fuera demonios, yo prediqué la palabra, yo tenía un grupo vida, pero perdiste tu corona. Y allí es cuando Dios le habla a la iglesia y le dice: no pierdas tu corona, retén lo que tienes. Ese primer amor, ese deseo de servicio, ese tiempo devocional, ese deseo de ayunar, ese deseo de buscarme. Y entre más bendecido yo te haga a ti, más debes de ayunar, más debes de buscarme, más debes de acercarte a mí, porque debes de retener lo que tienes, dice el Señor. Y mire la promesa que Dios le hace a la iglesia: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Lo volveré columna en el templo de mi Dios. Tremendo eso, ¿no? Yo creo que esta palabra nos tiene que alentar a seguirle sirviendo al Señor, seguir amando al Señor y entendiendo de que Dios viene pronto por nosotros. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y la séptima iglesia es la iglesia de la Odisea, la iglesia con una fe tibia. Versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora míreme acá, por favor. Esta última iglesia tiene que ver mucho con la iglesia contemporánea. Hoy en día se dice que en Cali hay probablemente 200,000 personas cristianas. Se habla de un 10% de la población en Colombia cristianas. Vemos el auge del cristianismo. Usted ve por todo Cali iglesias en diferentes sectores. Hoy domingo mucha gente se moviliza a las iglesias, pero mucha gente que va a las iglesias, mucha gente que hace parte de ese porcentaje, hace también parte de lo que hoy se denomina la iglesia contemporánea, que es una iglesia mediocre. Es una iglesia que busca a un Dios para que los prospere. Hay gente corriendo a las iglesias buscando a un Dios que les dé dinero, que les dé posición, que les bendiga su negocio. Y hemos caído a nivel general en una mentalidad donde el estar bien está relacionado con tener dinero. No con que tu familia esté bien, no con que haya paz en tu corazón, no con que haya salud, no. El estar bien tiene que ver con dinero, una posición. Y allí es cuando muchas veces, por anhelar las cosas de este mundo, entramos a vivir una religiosidad donde queremos el mundo, pero también queremos a Dios. Y muchas veces mi mente quiere a Cristo, pero mi manera de vestir quiere al mundo. Muchas veces yo quiero el trabajo, pero también quiero a Dios. Y muchas veces caemos sin darnos cuenta, sometidos al Dios Mamón, que es el Dios de las finanzas, el cual te quiere debajo de la planta de sus pies para que te gobierne. Y cuando un cristiano cae bajo el gobierno del Dios Mamón, hace lo que ese Dios le ordena. Él le impone las horas laborales, Él le impone los recursos, Él le guía lo que tiene que hacer. Y hay una iglesia, hay personas que han caído a causa de todo esto en una frialdad y tibieza espiritual. Hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia, pero siguen escuchando música del mundo en su casa. Hay muchos hombres que vienen a la iglesia hoy domingo, pero salen y siguen mintiendo. Hay muchas mujeres que vienen hoy a la iglesia y cuando se levantan mañana lunes a trabajar, se ponen el vestuario de trabajar, que es el vestuario de una impía. Allí es cuando Dios dice: ¿qué pasa contigo? Ni eres frío, ni eres caliente. Y el peor error que tú puedes cometer y que un cristiano puede cometer es entender que la prosperidad financiera es sinónimo de bendición de Dios. Porque hay gente que mientras las cosas le funcionan bien, entonces están diciendo mentalmente: Dios está agradado de mí, cuando quizás hayan muchas cosas que aún en nuestra vida le desagradan a Él. Es cierto que Dios prospera, es cierto que Dios bendice, es cierto que la bendición de Dios es la que enriquece, pero tampoco puedes caer en el error de pensar que lo único importante y que lo que determina tu éxito es tu prosperidad económica. Porque si nos vamos a eso, entonces los narcotraficantes eran los más bendecidos por Dios. Si nos vamos a eso, entonces el motel grandísimo, ese hombre tiene el favor de... Y no es así, porque Satanás también da plata.
Satanás también da dinero y hay mucha gente que cree estar bien porque le está yendo bien económicamente, cuando en la Biblia los confronta y les dice: óyeme tú que crees que estás muy bien y no has entendido que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Y allí es cuando Dios nos exhorta y nos dice: yo quiero que tú me busques íntegramente. Yo quiero que seas celoso, que te arrepientas. Yo quiero que seas una persona apasionada por mí, calientico. Yo quiero que te decidas por mí, dice el Señor. Y allí es cuando viene la demanda. Dios te dice: oye mi voz y abre la puerta. Te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, dice el Señor. Si quieres riquezas, hazlas en el cielo, dice el Señor. Que tu prosperidad económica en la tierra sea algo que sea una añadidura, pero no lo que determine la relación conmigo. Porque esa gente que cree que el dinero es lo que realmente marca la bendición de mi vida, cuando no hay, entonces se alejan de Dios. Y es cuando Dios nos exhorta y nos dice: yo quiero y estoy tocando a tu corazón. Lo más importante en ti no es que hoy haya 200,000 pesos para gastar en tu bolsillo. Lo más importante en ti es que haya una corona esperándote en el cielo, dice el Señor. Oye mi voz y abre la puerta. Oye mi voz y abre la puerta. Yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. En esta mañana quiero ir concluyendo con esto. El mensaje a las 7 iglesias es el mensaje a la Cruzada Cristiana Central en esta mañana. Es el mensaje a ti y es el mensaje a mí. Si estamos aquí es porque amamos a Dios, porque lo aceptamos en el corazón y creemos en Él. Muchos de los que están sentados son personas que sirven, que diezman, que ofrendan, que predican, que lideran un grupo vida, que en el corazón hay deseo de buscar del Señor. Y este mensaje a las 7 iglesias no es un mensaje para descalificar, sino que es un mensaje para redarguir. Siempre que Dios muestra un error en ti, no es para culpabilizarte, sino para redarguirte. Ese término redarguir significa mostrar aquel cambio que Dios espera de nosotros. Y note que Dios inicia con cada iglesia diciéndole lo bueno. Y Dios dice: yo conozco tus obras. Yo sé que vienes a la iglesia. Yo sé que me sirves. Yo sé que has sido paciente. Yo sé, dice el Señor, aún las tribulaciones que has tenido. Pero Dios también te dice: pero también hay algo que yo espero más de ti. Y la palabra, espero que de una u otra manera haya hablado a su vida en esta mañana. Porque aquí no se trata de que alguien determine lo que tú debes de cambiar, sino la palabra de Dios es la que debe de determinar lo que tú debes de cambiar. Lo que sí es cierto es que Cristo viene por segunda vez. Lo que sí es cierto es que Él va a venir por una iglesia santa. ¿Una iglesia qué? Santa y sin tacha. Una iglesia pura. Una iglesia resplandeciente. Y allí leyendo la última iglesia dice que a los tibios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Usted que vomita. Usted vomita algo que está dentro de su cuerpo. Eso significa que dentro del cuerpo de Cristo hay mucho frío, mucho tibio. Hay mucha persona que no se ha decidido por Cristo. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana
tú te decidas por Dios. Y que la palabra de hoy te lleve a tener actos de obediencia. Ya deja de justificarte, deja de tolerar aquellas cosas que sabes que te están alejando de Dios, porque aquellas cositas pueden estar robando nada menos y nada más que tu eternidad en el cielo. Y ahí es cuando Dios le habla a la iglesia y le dice: yo tengo algo contra ti. Y la palabra común en todas las iglesias es arrepiéntete. Arrepentimiento es reconocer y cambiar. Eso significa arrepentimiento, reconocer y cambiar. Y Dios te dice: yo voy a recompensar tu obediencia, yo voy a recompensar tu santidad, yo voy a recompensar tu fidelidad, porque Dios sabe que vivir una vida íntegra en la tierra no es fácil. Dios sabe que estar calienticos espiritualmente no es fácil. Dios sabe que hay problemas, dificultades, pero así como es de difícil ser cristiano, así será de grande la recompensa que Dios tiene para ti en el cielo por una eternidad. Y está bien entender que Dios quiere bendecirnos, sí. Dios quiere prosperarte, sí. Dios quiere que tú puedas enviar a tus hijos a una buena universidad, sí. Dios quiere que vivas dignamente, sí. Si necesitas un carro, una empresa, Dios te la puede dar, pero que nunca eso sea tu Dios. El dinero es un buen esclavo, pero un mal amo. Y tú puedes anhelar muchas cosas a nivel financiero, pero que nunca caigas en el error de creer una teología de la prosperidad, donde lo que determina tu victoria es tener plata. Eso es un error. Tú tienes que entender un evangelio de reino, donde yo busco a Dios en primer lugar y todo lo demás será añadido, dice la palabra. No busque a Dios por la bendición, búsquelo porque Él murió por usted en la cruz del Calvario. No busque a Dios para que lo sane, búsquelo porque Él lo ama a usted. Deje que la bendición llegue. Dice la palabra del Señor que la bendición te perseguirá y te alcanzará. Un cristiano no anda detrás de la bendición, un cristiano anda detrás de Dios, y la bendición anda detrás de Él. Así es. Ponga su mirada en Dios, viva para Dios, créale a Dios, camine con Dios, séale fiel al Señor. Y si Dios te está diciendo: quiero que me sacrifiques algo, hazlo, porque si Dios te lo demanda es porque nos conviene y porque nos va a llevar a una mayor bendición. Renuncie hoy a la mediocridad espiritual, porque la mediocridad ni te deja disfrutar el pecado ni te deja disfrutar a Dios. El que es tibio sale a pecar y se siente mal, y viene a la iglesia y se siente peor. Eso pasa con los tibios. Tiene que ir al devocional a pedir perdón todos los días y no tiene una relación fluida con el Padre. ¿Por qué? Porque está jugueteando con el pecado, porque toleran. Dios quiere verte luchando, no tolerando. Dios quiere verte luchando contra el pecado y agradando al Señor. Dios quiere verte con una mentalidad de reino, diciéndole: Señor, anhelo tu venida, y mientras estoy en la tierra voy a cumplir tu propósito, te voy a servir, te voy a amar. Señor, bendíceme para hacer bendición. Pero algo que usted tiene que guardar en esta mañana y por el resto de su vida es la seguridad de la salvación. Usted no es salvo por estar en un púlpito. El de la alabanza no es salvo por pararse a cantar. Usted no es salvo por ser mentor. ¿Sabe por qué usted es salvo? Por amar a Dios por sobre todas las cosas. Conexión con Dios.